Queridos amigos, qué placer estar con ustedes nuevamente para compartir este espacio de Reflexión 360. Y estoy junto a Tarsis Escafi, quien compartirá con nosotros este importante tema, la continuación de lo que iniciamos en el podcast anterior sobre el asunto de los jóvenes. Y el tema de hoy es un enfoque específicamente a por qué los jóvenes se están alejando de la iglesia y hay un acercamiento al liberalismo espiritual. Vamos a hablar de este tema, pero antes vamos a pedir que Dios nos dirija a través de la oración. Oremos. Amoroso Padre Celestial, te agradecemos que nos permites venir a ti en oración y pedimos, oh Dios, de que nos ayudes a que en este tiempo de diálogo, en esta discusión que tendremos con Tarsis, que tú, Señor, nos permitas compartir cosas bíblicas que puedan ayudar a nuestros jóvenes, a nuestros audientes, a nuestra audiencia, para que puedan conocerte mejor y poder tener respuestas y formas de mejorar la conexión que hay con los jóvenes hacia ti. Que seamos, Señor, tus instrumentos y nuevamente que tú seas exaltado en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Querido Tarsis, nuevamente bienvenido acá al programa. Gracias, pastor. Quiero tener esta oportunidad de preguntarte acerca de el aspecto de este avance del liberalismo espiritual en la iglesia y en la juventud de la iglesia. Hablábamos en la anterior sesión donde compartíamos que existe un alejamiento de la juventud de la iglesia. Ahora, hablemos un poquito de esto del liberalismo espiritual. ¿Qué se refiere a esto? ¿Qué es lo que significa cuando decimos liberalismo espiritual? Pastor, permítame explicar este tema de la siguiente manera. ¿Sabe? El mundo en el que nos estamos desarrollando actualmente es un mundo que está avanzando muy rápido. A veces muchos de nosotros tenemos el concepto de que el mundo está avanzando a la velocidad de un Lamborghini y la iglesia aún está avanzando con una carretilla. Entonces, por nuestro esfuerzo de alcanzar, de ponernos al día, de hacer el evangelio más atractivo a las nuevas generaciones, sobre todo a los jóvenes, entonces podemos caer en el error o caemos en el error de caer en el estado de la iglesia de la Odisea, del que habla el libro de Apocalipsis capítulo 3. Correcto. Que básicamente es una mezcla de lo bueno y de lo malo, de lo que el Señor acepta y lo que Él no acepta. Y definiría la parte del liberalismo en esa sección, con esa definición de aceptar tal vez prácticas que sabemos que están en contra de los principios del Señor, con el fin de que el individuo, sea joven o adulto, se encuentre de forma más cómoda o se sienta que está con más actualizado a lo que el mundo está dando al joven o al individuo hoy. Mira, qué interesante lo que tú mencionas. Estamos hablando de que por el liberalismo espiritual se ha estado tal vez llevando a la juventud, a la iglesia, a mirar cosas que están en realidad en oposición a la palabra de Dios, que no son aprobadas por el Señor, pero porque queremos llevarles a la par o acercarnos más a la juventud moderna, a la vida moderna, hemos aceptado esas cosas, esas prácticas como buenas. Me recuerda lo que dice el versículo de Isaías 5, versículo 20. Versículo 20, 5:20, Isaías 5:20 dice allí: «Ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo». Aquí estamos quizás viendo esto, ¿no? En tu ilustración que mencionabas, pensamos que el mundo está tan adelante, la iglesia a la antigua, atrás, así que vamos a hacer un cambio de métodos, un cambio de prácticas, un método de cultura para acercarnos acá, pero en realidad hemos dejado lo que mantenía la identidad de la iglesia. Le decimos, eso está anticuado, eso está amargo, vamos a irnos a lo que está dulce, a lo que está de moda, eso está bueno. Y el problema es que en ese afán de hacer atractivo para el joven la religión, nos desprendemos de nuestra identidad como pueblo apartado, separado, como linaje escogido del Señor, y entonces empezamos a introducir en la iglesia conceptos que son
en oposición a la palabra. Ujú. Por ejemplo, en el mundo secular, es muy común que hoy la educación y la gente diga que no existe nada definido. Es decir, hay una ambigüedad entre qué es bueno y qué es malo. Lo que te parece a ti bueno es bueno. Y lo que a mí me parece malo es malo, pero es en base a mi percepción. Muy subjetivo. Es muy subjetivo. Y de esa manera decimos, bueno, por ejemplo, un ejemplo voy a usar, la música. La música que apela a la mayoría de las personas que están apartadas del Señor es la música que te mueve. La del baile, la del danza, la que tiene líricas o palabras que te hacen sentir emoción, qué sé yo, euforia, lo que tú quieras decir. Música secular, ¿no? Tenemos muchos géneros de música en el mundo. Tenemos rock, rap, bueno, salsas, baladas. En el mundo hispano tenemos pop. Bueno, en fin, ya tú sabes. Ese tipo de música que se usa para atraer al mundo, para que la gente baile, para que la gente mueva el esqueleto mucho, ¿no? Esas personas, esa música hoy en día en muchos lugares cristianos se la introduce en la iglesia como una manera de que la gente también se una y venga a la iglesia. Ahí tú ves un pequeño muestra de lo que significa este problema de la libertad o la libertinaje espiritual esta idea del liberalismo espiritual. Vemos que se están usando prácticas seculares con tintes religiosos para hacer algo que atraiga a los jóvenes. ¿Qué más podemos decir al respecto? ¿Sabe, pastor? También he encontrado con el síndrome, yo le llamo, una definición personal que tengo, Dale. el síndrome de la Coca-Cola, Ya, que es me gusta básicamente, ese tema. a veces, como cristianos, somos cristianos a veces que salimos del templo, de la iglesia y vamos a nuestra vida normal y de forma espiritual pasamos consumiendo Coca-Cola toda la semana. Entonces, cuando vamos a la iglesia, donde se da una bebida saludable, se da agüita, porque nuestras papilas gustativas están toda la semana acostumbradas a, qué sé yo, a tomar la Coca-Cola del rap, la Coca-Cola de ese tipo de música que apela más a los sentimientos Claro. que a lo espiritual. Llegamos al templo y nos sentimos incómodos, nos sentimos que no encajamos, que es algo que debemos cambiar en la oración de modo que sea más atrayente. Entonces, no es tanto que la iglesia cambie, sino que debemos ir a la raíz del problema, que es que muchos de nosotros estamos teniendo la experiencia en la Odisea, estamos teniendo la experiencia de estar tibios en el Señor. Y eso hace que cuando a veces vamos y disfrutamos del culto, de la presencia del Señor, nos tenga un sabor un poco simple. Por lo mismo que si usted toma un vasito de gaseosa, y después un vaso de agua, el agua le va a saber terrible. Claro. Porque ya sus papilas están acostumbradas al éxtasis de la bebida. Ahora, con esto, y quisiera que no seamos malinterpretados en este asunto, con esto no queremos decir que la iglesia está haciendo métodos. La iglesia está haciendo un gran trabajo en cuanto a aplicar métodos que hoy apliquen a una generación que está más conectada digitalmente, a una generación que emocionalmente estamos un poco más débiles, a una generación que está buscando el inmediato, que está con varios retos. Pero el problema viene cuando nosotros tratamos de echarle al agua, a lo puro, a lo saludable que ofrecemos en nuestras iglesias, en nuestras doctrinas, un poco del azúcar, de las gaseosas. Es donde se contamina. Ahora, en mi experiencia, y esto lo experimenté cuando estaba en Colombia estudiando para ser misionero, que yo quedé sorprendido. Y aquí quisiera retomar lo que le había dicho yo. Cuando cumplí 18, dije, Señor, mi experiencia está, ¿qué pasa? Que no me siento de forma similar a lo que sentía, no tenía el fuego en mi corazón de predicar. Habías perdido el primer amor, por decirlo así. Ese primer amor. Entonces mi experiencia espiritual empezó a declinarse bastante y dije, Señor, ¿qué debo hacer? Y constantemente, como hablamos en el primer episodio, me venían a la mente, wow, pero la iglesia, cuando iba al Club de Conquistadores, los amigos que hice, cómo compartí con los hermanos, los momentos que teníamos en todo eso venía a mi mente y me decían, esto es lo correcto, ¿qué voy a hacer afuera? Y poco a poco eso
puso convicción en mi corazón que necesitaba buscar al Señor más. Es ahí donde tomo la decisión de decirle, Señor, necesito irme y buscarte más, de forma más profunda. Me voy a Colombia, me vuelvo médico misionero y ahí encuentro jóvenes que no había encontrado en ninguna otra parte. Jóvenes que serían conocidos hasta cierto punto, que conservaban sus principios, que venían incluso, crecían en y conservaban sus principios, que venían de Argentina, Bolivia, amigos de Perú, que querían servir al Señor y que le servían de una forma tan sincera y que guardaban sus las doctrinas, sus principios de una manera tan celosa que yo me quedaba sorprendido. Y era sorprendente cómo incluso durante la pandemia, cómo creció ese grupo. Y decía, pero cómo estos jóvenes con tantas cosas, tantas distracciones, hoy están aquí y están cantando de esta manera y están leyendo la palabra de Dios en tanto periodo de tiempo. Entonces me di cuenta de algo. Como jóvenes, lo que necesitamos es una experiencia real con el Señor. Y es aquí el peligro de tener, como hablamos de la liberalidad. Y es que nosotros, cuando permitimos eso en nosotros, en nuestras iglesias, en nuestros jóvenes, en nuestras congregaciones, lo que forma son relaciones superficiales. ¿Y a qué me refiero con relaciones superficiales? Los que cantamos mi Dios es real, cantamos cuando allá se pase lista, pero no lo experimentamos en nuestro corazón. Cantamos que Dios nos puede dar paz, pero no experimentamos esa paz en nuestro corazón. El gran problema es que muchos jóvenes dicen, pero ¿para qué voy a la iglesia si no me genera ningún cambio en mi... Aún sigo en la depresión, aún sigo en la ansiedad. Muchas veces, porque aún estamos en la profesión de la fe superficial. Mira, Tarsis, creo que lo que acabas de decir es algo muy importante, porque puedo decirte que la mayoría de las personas en la iglesia, y por supuesto más aún los jóvenes, han estado escuchando acerca de cambiar solamente la manera de ser o el estilo de vida, por decirlo así. Es decir, dejar a un lado ir a ciertos lugares, comer esto o aquello, enfocándose más en una vida externa, cambios externos, pero no en realidad en tener un concepto claro, definido de la autoridad espiritual en su vida. Que lo que Dios desearía que nosotros hagamos, que la juventud haga, es que conozca al Señor y conozca que su autoridad es una autoridad que no impone, pero invita a razonar con el Señor, a mirar y confiar a través de su palabra. ¿Por qué Él nos pide cambios? ¿Por qué es que Él desea que tú y yo seamos diferentes? ¿Por qué Él llamó a la iglesia, a su pueblo, a ser diferentes? No para que seamos el hazmerreír del mundo o ser tan raros que no entran en ninguna ideología humana. No, era para que seamos luz para las naciones, para que entendamos que el llamado del Señor a salir, a separarnos de las prácticas del mundo, del azúcar que tú mencionabas, de la Coca-Cola artificial, es porque en ellas no hay satisfacción. Tú puedes probar y probar y probar de esa Coca-Cola y de ese dulce y de ese pecado que te empalaga, pero siempre te va a llevar a un estado de insatisfacción, de infelicidad, de tristeza y muerte. Por eso Dios nos invita a que busquemos su palabra. Mira, quisiera leer en Romanos 12, versículo 2, algo interesante de la palabra de Dios. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Nota allí que el mensaje de la palabra de Dios es, no se conformen al mundo, a lo que el mundo ofrece, a esa azúcar artificial, a esa ideología artificial, porque eventualmente en ello no encuentras nada que te sirva en tu vida. Pero si tú compruebas, vienes a probar de mí, allí entonces experimentarás felicidad y sabrás que lo que Dios te pide y los cambios que te pide que hagas, porque Dios te dice que no te conformes al mundo, seas diferente, pero te va a decir por qué y para qué razón, vas a darte cuenta que ese cambio vale la pena. Así es. Pastor, y en esa misma tónica, mi experiencia, a los 18 años dije, Señor, ya he estado contigo 4 o 5 años y sentía hasta cierto punto que me estaba perdiendo de algo. Porque yo estaba yendo a una escuela pública y veía mucho, la influencia era fuerte de mis compañeros. Y decía, por supuesto. Y decía, pero ellos
claro, yo lo disfrutaba, mi experiencia cristiana, pero decía, pero estos parecen muy felices. Vamos a ver. Entonces, entre mis 18 y 19 años, antes de que fuera a estudiar como misionero, dije, vamos a tratar y a probar un poco a ver qué se siente. Y créame, aquel año, aquellos meses, casi un año, fueron de los años más difíciles de mi vida, honestamente. ¿Por qué? Porque yo sentía, y empezaron a venir cosas que yo no había experimentado antes. Empezaba a sentir, después de experimentar la euforia, la dopamina por un momento, sentía como después descendía a niveles bajo cero. Y me sentía diferente, sentía que me sentía más triste. Había momentos donde me sentía la euforia, pero había momentos en los que realmente me sentía, wow, ¿qué es esto? Y experimentar eso me hizo entender que estar en la experiencia, nuevamente vuelvo al término laodicense, tibio, estar en el término medio cocido, no es el mejor término para estar porque no experimentas completamente la bendición de Dios. Y yo tuve la referencia de mi primera experiencia, que fue yo realmente disfruté servir al Señor, compartir con los hermanos, salir a campamentos, estudiar la palabra, porque me hacía feliz. Esas acciones de los hermanos hizo que encontrara una nueva familia, la familia en la fe. Y después, cuando ya entendí que esa etapa no era para mí, lo superficial, y es por eso que entiendo a muchos jóvenes que están en la iglesia y no se sienten bien, dicen, porque bueno, aún me siento de esta manera, no sé cómo resolver este problema. Y yo los entiendo porque a veces nuestra experiencia no es tan profunda como la deberíamos tener para realmente disfrutarla. Cuando me volví misionero, las épocas del COVID, yo sé que muchas personas tuvieron un momento difícil, pero para mí fue una de las mejores experiencias de mi vida, porque la pasé en esta escuela misionera. Amén. Y ahí fue donde encontré al Señor, y créame, no pude haber sido más feliz. Gloria Tenía a Dios. 20 años. No pude ser más feliz porque entendí la felicidad de estar con Dios, de disfrutar la juventud, de estar con Dios. Pero ¿cómo descubro eso? Cuando yo paso de echarle al agua que me ofrece Dios, lo puro, le dejo de echar sustancias que la pueden hacer con más sabor. Y simplemente la tomé y entonces ahí empiezo a experimentar en mi cuerpo la diferencia. Luchar depresión, ansiedad y todo ese tipo de cosas. Claro, la tentación siempre está ahí, a sentirse, pero créame, en el Señor y la relación que un joven puede desarrollar de forma tan profunda, es lo que va a hacer la diferencia para que él pueda experimentar que ser cristiano vale la pena y realmente hace una diferencia en la vida de una persona y más aún en la vida de un joven. Amén. Oye, y sabes que quiero hacer una pregunta. Escuchas tu testimonio y me viene a la mente esta pregunta. ¿Piensas tú que la juventud, en las líneas generales, la juventud de hoy, siendo tú joven, quiere un cristianismo sin confrontación? Es decir, a veces nosotros escuchamos que la juventud dice, no, es que, ¿sabes? No quiero que me hagan sentir mal, no quiero mensajes que me hagan sentir deprimido, etc. Y con esa necesidad, muchas personas, quizás líderes de iglesia, han tomado la idea de que es mejor no confrontar a los jóvenes, no decirles que están mal, no hablar de ningún tipo de regla de conducta ni ningún tipo de ley, porque eso es ya mostrarles que se sienten mal y vamos a hacerlos sumir más o entrar más en depresión. Pero, ¿crees tú que los jóvenes no quieren la confrontación de la palabra de Dios que te dice a ti, cambia de vida, deja de vivir esa vida? ¿Tú crees que está bien no hablar de santidad, no hablar de obediencia al Señor, de que es mejor dejar que sean de hablar cosas un poco duras, sino más algo más tranquilo, más suave, para que la gente se sienta mejor? Tú dime, ¿tú qué crees como joven es lo que está pasando? Si es que es así la realidad, y si no es así, ¿por qué entonces, o qué es lo que hay que hacer? Pastor, la realidad es, si queremos, no la queremos, realmente. Yo no quería que la necesitemos, es otra cosa. Lo necesitamos. Que la queramos, no la queremos. Y nuevamente vuelvo a la experiencia cuando estaba en esta etapa de rebeldía. Recuerdo que el primero que se me acercó fue mi hermano mayor. Siempre una figura que yo pude respetar. Amén. Y me dijo, mira, lo que estás haciendo
con el Señor, necesitas buscar al Señor. ¿Usted cree que estuve feliz cuando Él me confrontó y me dijo que estaba mal? Y me dijo, porque eran cosas que yo ya sabía, no necesitaba que Él me las dijera. Claro. Pero sin embargo me las dijo. Oh, yo me le enojé. Claro, ¿cómo? Yo sé, lo tomé muy mal. Sin embargo, yo meditaba en eso. Necesitaba que alguien me lo dijera. Yo lo sabía, pero necesitaba que alguien me lo dijera. Ya en la noche, cuando nadie me veía, yo reflexionaba en eso. Cuando iba caminando, reflexionaba en eso. Porque una experiencia nunca se olvida. El joven no quiere ser confrontado. A veces muchos de nosotros sabemos que estamos haciendo las cosas mal, pero necesitamos a veces que nos lo digan en amor. Por supuesto. Y a veces, incluso cuando nos lo dicen en amor, nos enojamos. Yo me enojé. Claro. Pero lo necesitaba. Y fue esa confrontación la que me llevó a pensar y a decirle, Señor, realmente necesito cambiar mi experiencia. Y tuve que cambiar de ambiente completamente, tuve que cambiar de país para poder volver al Señor y decirle, necesito renovar mi experiencia. Yo creo que como líderes espirituales, líderes en iglesia, miembros, padres, no deberíamos preguntarnos, ¿mi hijo le va a gustar, va a querer, se va a enojar? No, no lo va a querer realmente. No quiere escucharlo porque muchas veces ya lo sabe, pero necesita escucharlo, lo necesita. Que va a meditar en eso, lo va a hacer. Que va a responder a ese llamado de forma inmediata, tal vez no, pero lo va a hacer eventualmente. Seguimos en oración y lo hacemos, como el Señor lo dice, en amor. Amén. Buscando lo mejor para el joven. Creo que el punto que tú mencionas es sumamente importante y espero que la juventud y aún los padres que escuchan este tema puedan aplicarlo, entenderlo, de que no es necesario cambiar el mensaje del Señor. No es necesario. Lo que hay que hacer es primero vivir ese mensaje y hablarlo de una forma donde se escuche compasión, se escuche paciencia, se escuche amor, misericordia, pero que el mensaje siga siendo, como tú mencionabas, la verdad. El apóstol Juan nos dice en Primera de Juan, capítulo 2, 15 al 17, permíteme leer allí este pasaje de la palabra del Señor, que nos presenta el apóstol. Primera de Juan 2, 15 al 17 dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Este pasaje nos dice allí, no ames el mundo. ¿A quién que está en esa lucha va a querer ese mensaje? A nadie. Pero sigue afirmando por qué no debes. ¿Por qué es necesario que no ames el mundo? ¿Por qué es necesario que dejes de pensar en las cosas que se pierden, en lo temporal, en lo que es la vanagloria de la vida, en los deseos de la carne, en los de los ojos? O sea, esas cosas que van y vienen, que no perduran, que no son eternas. Entonces, ahí tú ves que el mensaje no debe cambiarse. Nuestra identidad, lo que Dios ha revelado en su palabra como su voluntad, no hay que ponerle cambios o añadirle o quitarle. Pero lo que hay que hacer, como tú mencionabas muy bien, es mantener y pedir al Señor que nos dé amor, constancia e integridad para que el joven pueda en realidad mirar, por ejemplo, a alguien que ama al Señor, que no está atrás del mundo, no está atrás de lo que se pierde, que no está atrás y que en realidad tiene gozo en esa experiencia, que es alegre, que sonríe, que sabe llevarse con la gente, que sabe conectarse con las personas. Pero si estoy yo amargado, si yo no sé cómo tratar a la gente, si vivo yo en una vida donde digo y no lo vivo, ¿cómo el joven va a querer seguir eso? Y con razón, dicen, para ser como él, mejor nunca lo hago, ¿no? Así es. Y sabes, pastor, yo creo, como le había comentado, que esta generación, Señor Abusal, tiene grandes planes. Amén. Y creo que Satanás conoce eso. Y es por eso que hoy está usando todos los medios posibles para que nosotros, como su pueblo, no experimentamos el poder del Evangelio. Yo tomé la decisión de estar tiempo completo en el ministerio. Amén. Porque dije, Señor, no me veo haciendo nada más. Gloria a Dios. Señor, no puedo hacer nada más sino simplemente servirte. ¿Cómo llegué a este punto?
porque entendí. Lo mejor que un joven puede hacer es darle los días de su juventud a Dios. Amén, Tarsis. Y te agradezco por este gran punto importante que el joven debe hacer hoy, dar su vida a Cristo. Te agradecemos por compartir con nosotros en este tiempo. Estamos con este concepto tan claro ahora, que la palabra de Dios es verdad y lo importante no es quitar la verdad, sino conectar la verdad a Cristo para que la juventud conozca más del Señor. Espero verte en este próximo episodio que tendremos con Tarsis. Hablaremos aún más de lo que el Señor quiere hacer con la juventud de hoy. Que Dios te bendiga y te guarde.